Bien, antes que nada, un cordial saludo a todos los miembros del tribunal. Mi nombre es María Josefina Granillo Fernández, soy abogada graduada en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y me presento ante ustedes a fin de realizar la defensa de mi trabajo final de máster. El mismo consiste en el estudio de la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida heterólogas y su contradicción o versus el derecho de niños, niñas y adolescentes que nacen mediante las mismas a conocer a su identidad. El interés del tema surgió principalmente a partir de la importancia que tiene este tipo de filiación en el nuevo paradigma de la noción de familia, en donde ya se ha dejado de lado lo que es la familia tradicional y hoy en día personas sin necesidad de contar con una pareja o parejas de un mismo sexo pueden acceder a las mismas a fin de formar una familia. Como así también que en Argentina en el año 2015 se realizó una modificación al Código Civil, unificándolo con el comercial, en el cual se incorporaron una serie de artículos, dentro de los cuales se adoptó como una tercera fuente filiatoria la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida, tanto homólogas como heterólogas, que se encontraban ya reguladas, pero únicamente en cuanto al acceso integral a las mismas, no así en cuestiones relativas, por ejemplo, al derecho a la información de las mismas. El trabajo se encuentra estructurado en 4 capítulos, empezando por una introducción y finalizando por las conclusiones a las que he arribado. Se llevó a cabo mediante el estudio de doctrina, jurisprudencia tanto nacional como internacional, artículos de revista y normativa, también tanto internacional como normativa nacional. Principalmente se tuvo en consideración como objeto del trabajo la contradicción existente entre el artículo 5, incisos 1 y 5 de la Ley 14 del 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida en España con los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, que prevén el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado los artículos 14 y 39.2 de la Constitución Española, en los cuales se establecen los principios de no discriminación, igualdad y libre investigación de la paternidad. Para comenzar el trabajo partía de una hipótesis en la cual establezco que existe un conflicto completamente innegable entre el derecho a la intimidad de los donantes o las donantes y usuarios y usuarias de las técnicas frente al derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes que nacen como consecuencia del uso de las mismas. Por otro lado, que continuar priorizando el anonimato genera una vulneración a este derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, que la mejor solución, por otro lado, sería la de adoptar un sistema abierto en el cual será satisfecho plenamente este derecho a la identidad y la posibilidad de reclamos por parte de quienes nacen mediante las técnicas de reproducción humana asistida a fin de haber satisfecho este derecho a la identidad, siempre y cuando se continúe priorizando la figura del anonimato. El primer capítulo trata de la importancia de adecuación de la Ley 14 del 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida de España a la Convención de los Derechos del Niño, a la Constitución Española, principalmente teniendo en consideración el aumento de gente de personas que nacen y continuarán naciendo mediante el recurso a las técnicas de reproducción humana asistida. Esto ya establecido por una serie de estudios, incluso por el Comité de Bioética de Cataluña, en donde se establece que son cada vez más las personas que acceden al recurso de las técnicas de reproducción humana asistida para haber satisfecho su deseo de ser padres o madres, aunque no se ha establecido exactamente quiénes son las personas solas o parejas del mismo sexo que necesariamente requieren de un donante para esto. Por otro lado, que considero que todas las formas de filiación, es decir, también la filiación por naturaleza y por adopción, han pasado por una evolución normativa hasta llegar a la igualdad en la que se encuentran hoy en día. Incluso en la adopción antiguamente se entendía que no era beneficioso para la relación entre familia adoptiva y persona adoptada o el contarle la verdad acerca de sus orígenes. También que considerando que la figura del anonimato del donante es únicamente es únicamente hacia la persona directamente perjudicada, que es aquella que nace mediante el recurso de las técnicas de reproducción humana asistida, estableciendo incluso el artículo 7.2 de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida en España, que no se debe indicar el carácter de la generación de la persona que nace, es decir, que no se debe indicar que ha nacido mediante reproducción asistida. Y por otro lado, la fuerte discriminación existente entre la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida con el resto de filiaciones, donde se ven satisfechos plenamente el derecho a la identidad.
También es importante destacar que en Cataluña se adopta una postura diferente en la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, en donde se le otorga una fuerte importancia al conocimiento de los orígenes genéticos, no así en la normativa estatal, por lo cual considero que es mucho más evolucionada la normativa catalana. Por otro lado, en el capítulo 2 habla acerca del conflicto de intereses en sí, es decir, de la ponderación que existe entre estos dos derechos fundamentales, en donde en España se le da prioridad al derecho a la intimidad de los donantes o las donantes y usuarios y usuarias de las técnicas frente al derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que nacen gracias al recurso de las técnicas de reproducción humana asistida, en donde ya se ha establecido que tienen estos últimos un fuerte interés en conocer sus orígenes mediante una serie de estudios que se han realizado, y por otro lado que se ve no únicamente insatisfecho su derecho a la intimidad, sino también otra serie de derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, como es el principio de interés superior del niño o de capacidad progresiva, en donde ni siquiera pueden ejercer su derecho de determinar si quieren o no conocer la identidad de su donante, puesto que en muchos casos los progenitores y progenitores no le cuentan acerca de su forma de concepción, en donde, motivo por el cual, por ejemplo, el Comité Consultivo de Ética de Francia ha establecido la diferencia que existe entre lo que es el secreto y la figura del anonimato, puesto que si no se le cuenta la verdad a los hijos e hijas de que hayan nacido, que nacieron mediante reproducción humana asistida, estos jamás jamás se va a poder considerar lo que es la figura del anonimato, porque no van ni siquiera a poder determinar si quieren o no conocer a su donante. Por otro lado, en el capítulo 3 establezco la existencia de diferentes sistemas existentes tanto en la Unión Europea, y ejemplificando también la situación en América con Argentina y Estados Unidos, alrededor de lo que es la figura del anonimato del donante, donde existen 4 sistemas. Uno es el del anonimato relativo, que es aquel que se utiliza en España o también, por ejemplo, en Argentina. El sistema doble ventanilla, que es adoptado, por ejemplo, en Islandia, o que se puede entender también adoptado en Estados Unidos, donde de todas maneras no existe una legislación en torno a lo que es la reproducción asistida, sino que se basa únicamente en contratos realizados entre particulares, entre el centro y un particular, en donde se puede o no elegir un donante anónimo. Sistemas abiertos, que es el adoptado en Reino Unido, Suecia, Suiza, Noruega, entre otros, o sistema de anonimato absoluto, que es el adoptado, por ejemplo, en Dinamarca. Por último, en el último capítulo, en el último y cuarto capítulo, establezco la postura desde la psicología, la antropología, la sociología, alrededor de lo que son las relaciones familiares y la importancia de la honestidad en estas relaciones familiares, planteando también diversos estudios que establecen la importancia de las relaciones honestas en la familia y de las relaciones sinceras, como así también de la importancia de los adultos en cuanto a el conocimiento de los orígenes, puesto que para un niño y adolescente va a ser fundamental lo que los adultos que lo rodean le cuenten acerca de su origen para poder formar plenamente su identidad. Esto porque, por otro lado, también se ha considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos como Askin con Reino Unido, que el derecho a la identidad se encuentra inmiscuido en la esfera privada y personal de una persona. Por tanto, se ven insatisfechos no solo su derecho a la intimidad, el principio de interés superior del niño y de capacidad progresiva, sino también incluso su derecho a la intimidad. A las conclusiones a las que he arribado a partir del estudio de este tipo de filiación son que efectivamente existe un conflicto de intereses o de derechos entre los niños, niñas y adolescentes que nacen mediante técnicas de reproducción humana asistida y los o las donantes y usuarios y usuarias de las mismas, sobre todo considerando el aumento hacia la apertura en cuanto al conocimiento o la satisfacción de la identidad de las personas que nacen mediante el recurso de las técnicas. Incluso, por ejemplo, este mismo año el Tribunal Constitucional de Portugal ha dictado una sentencia en la cual se buscó eliminar la figura del anonimato del donante. Por otro lado, como ya he expresado, que no se vulnera únicamente el derecho a la intimidad de las personas que nacen mediante las técnicas de reproducción humana asistida, sino también a la intimidad personal y familiar, tal como ha expresado ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
en diversos casos. Por otro lado, que si se continúa priorizando el anonimato, dado el aumento de personas que nacen mediante el recurso de las técnicas de reproducción humana asistida, es posible que se genere una serie de reclamos por parte de estas a fin de ver satisfecho su derecho a la identidad, tal como sucedió, por ejemplo, en Reino Unido, en donde la eliminación de la figura del anonimato se dio a partir de una serie de reclamos sociales, los cuales llevaron a que se cree su actual ley en el año 2004. Y por otro lado, planteó la solución de que lo mejor sería eliminar el sistema de anonimato relativo a fin de tener un sistema abierto en donde se pueda haber satisfecho de manera plena el derecho a la identidad, para así poder conformar también plenamente la identidad de los niños, niñas y adolescentes que nacen mediante el recurso de las técnicas de reproducción humana asistida, pero entiendo que es difícil pasar de un sistema de anonimato relativo y generar realmente una cultura de la donación en una sociedad, como ha sucedido, por ejemplo, en Reino Unido. Sin embargo, entiendo que puede ser una posibilidad, aunque no la considero la mejor, que entre un sistema y otro se adquiera un sistema de anonimato relativo, de doble ventanilla, a fin de que por un tiempo se pueda decidir si se quiere o no acceder a una donación anónima, y que los donantes puedan también decidir si quieren o no que se conozca su identidad, y que se vaya tratando la cuestión desde campañas que manifiesten la importancia de los orígenes para aquellos que nacen mediante la reproducción asistida, como así también de la donación en sí, a fin de que se puedan las personas solas o parejas del mismo sexo, o aquellos que tengan cuestiones de infertilidad, puedan ver satisfecho su deseo de formar una familia. Bien, muchas gracias por su atención, tanto al tribunal como también al tutor del máster, y también por permitirme participar de este máster de Derecho de Familia e Infancia, el cual ha sido una experiencia sumamente grata para mí.